Así que bueno, recordemos un poco. Hoy día vamos a estudiar una pequeña parte del capítulo 8 de Apocalipsis, ¿ya? La semana anterior estudiamos el capítulo 7, que era como un paréntesis entre el 6 y el 8. Se iba a abrir el séptimo sello y de repente hubo este paréntesis donde aparecen estos 144.000, ¿cierto? Judíos que fueron sellados para tener una misión específica durante la gran tribulación. Todos los desastres naturales más el ataque del anticristo no iba a poder contra ellos, iban a tener una protección. Pero también veíamos que en el cielo ya estaban apareciendo nuestros hermanos que se habían quedado después del rapto, se habían quedado, pero habían entregado su vida a Cristo y habían sido asesinados, como veremos más adelante, decapitados por no postrarse ante el anticristo como si fuera su Dios y por no dejarse sellar. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Eso quedó claro, ¿no? Una enseñanza muy clara. Entonces ahora vamos a empezar a ver el séptimo sello, que como veremos el séptimo sello está conformado por 7 trompetas. Y la trompeta, eso tiene que tener usted en su mente, siempre se usaba para anunciar algo, cuando algo iba a pasar, cuando iba a haber una festividad o cuando venía un peligro, ¿no? Tocaban la trompeta, pero eso lo más adelante. Vamos a estudiar hoy día algo que nos atañe personalmente a todos. Entonces vamos al capítulo 8 y vamos a leer 5 versos nomás, porque creo que más tiempo no nos va a alcanzar. ¿Ok? ¿Están listos? Apocalipsis 8, del 1 al 5, nada más. Hay muchísima información en esto. Voy a leerlo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Interesante. Silencio en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Conocen lo que es el incensario, no? Esos que caminan en las procesiones igualitas, ¿no? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso por las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El pasaje comienza con que dice que se abrió el séptimo sello y hubo un silencio en el cielo como de media hora. Increíble, ¿no? Un total y completo silencio. Esto duró media hora. Ahora, media hora podría ser un espacio de tiempo muy chiquito, ¿no? Pero media hora, por ejemplo, si tú tuvieras a tu hijo en el hospital y estuvieras esperando el diagnóstico, se te hace una eternidad, ¿no? O sea, el tiempo es relativo según la circunstancia en que uno esté viviendo. Lo que pasa es que acá, para Juan, seguramente ese silencio le debe haber parecido una eternidad, porque ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué iba a pasar? ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando uno postula a la universidad y está esperando que salgan las notas de expectación, cuántas cosas, ¿no? Un trabajo que te van a llamar, lo llamo en 5 minutos, esos 5 minutos es... O como cuando esperabas a tu novia te decía ya llego, te daban media una hora por ahí. La expectación, ¿no? Ahora, pero en el contexto, en realidad, ¿qué
¿qué pasa? ¿Por qué se hace este silencio? Este silencio es que como que Dios hace una pausa, porque en ese momento había oraciones, había música, había de todo, ¿se acuerdan? Para poder escuchar las oraciones de los santos. Ahora, tú y yo podemos decir, pero ¿qué? ¿Dios no escucha con ruido? Porque hay tanto ruido en esta tierra, que cuando nosotros oramos Dios nos escucha, ¿no? Pero en realidad es simbólico. Esto es simbólico, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos escuchar a alguien que respetamos, ¿qué hacemos? Guardamos silencio. ¿O no? ¿Cierto? Dejamos de estar haciendo lo que hacemos y nos concentramos en escuchar. Este es un acto simbólico que está haciendo Dios con el fin de escuchar las oraciones de los santos, de nuestras oraciones. Esto debería conmover nuestro corazón, porque nosotros somos un mundo que estamos rodeados pues, de ruido, promociones, llamados, todo el mundo tiene un mensaje urgente, la tendencia de la gente es hablar, no es escuchar, estamos rodeados de ruidos, el teléfono, el celular ahora, la radio, la televisión. ¿No? El hecho, usted tiene que entender una cosa, es excelente que Dios nos hable a través de la palabra, pero es mucho más maravilloso que nos escuche. Yo te pongo un ejemplo de la vida normal. Tú cuando hablas con una persona, ¿cómo podemos decir? De poder, ¿no? Gente que tiene poder político o los gerentes generales por lo menos, ellos no te escuchan, ellos solo te hablan y cuando tú les quieres decir algo, ¿no les ha pasado? Los militares, por ejemplo, ¿no? O todos los que están en la policía, cuando quieren algo. Y ahora, Dios es superior a ellos, sin embargo, se da la paciencia de escuchar. ¿No les parece increíble? Porque Él es Dios y puede decir no te quiero escuchar. Todo lo que decimos, todo gemido, todo tartamudeo, todo lo que hacemos Dios es escuchado. Por eso que simbólicamente todo el cielo calla. Callan los ángeles, callan las trompetas, callan los cánticos. Y esto es para darnos a entender a nosotros que nuestras oraciones para Dios son importantes. Porque hay mucha gente que yo escucho que me dice, a mí Dios no me escucha. ¿Has escuchado eso? No me escucha. ¿Por qué a mí no me escucha? Sí que escucha. Lo que Juan está diciendo acá es que las oraciones de Dios son escuchadas en el cielo y que van a ser respondidas de todas maneras. Dios es un Dios misericordioso, también de juicio, pero no está muerto, no es sordo y es indiferente. La idea de que Dios escucha a su pueblo es bíblico. Hay varios versículos en la Biblia donde podemos leer que Dios nos escucha. Por ejemplo, Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. ¿Por qué somos justos? Porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Esa es la respuesta correcta. Bien, bien David. Eso es. No somos justos porque seamos buenos, sino que la justicia nos ha sido imputada por la sangre de Cristo. ¿Qué decía, por ejemplo, qué le decía Dios a Salomón en Primera de Reyes 9:3? Apunte, porque eso después usted lo puede revisar en su casa. Primera de Reyes 9:3. Primera de Reyes 9:3. Mire lo que dice. Y le dijo Jehová. ¿Quién dijo? Dios. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia.
Le está diciendo a Salomón, el Señor, que sí ha escuchado su oración. Después tenemos un rey que a mí siempre me ha gustado, el rey Ezequías, un poquito más hacia adelante, Segunda de Reyes 20, Segunda de Reyes 25, Segunda de Reyes 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Dios ve nuestras lágrimas. Yo siempre he sentido en mi corazón, de verdad te lo digo, que la oración más poderosa que puede llegar al trono de Dios son las lágrimas de una madre. No sé por qué, pero a mí me parece, yo siento eso, porque mi madre por mí lloró mucho cuando era mundano, cuando no llegaba a la casa y todas esas cosas que hacen los jóvenes que no tienen de Dios, y la madre está esperando, ¿no? La mamá, que lleguen. Bueno, las mamás de hijos cristianos como que la han librado un poco, aunque sí que no están comprometidos, ahí están en la lucha. Entonces, no solamente la oración, porque las lágrimas también es una especie de clamor. Clama a mí, yo te responderé. Y cuando quiera. Ahora, los hombres lloran. Sí. Está una adoración que se me han caído porque es interno. Pero las lágrimas tienen que ser naturales. Porque yo he visto mucha gente que predica en el púlpito y llora, y después se acaba de hacer la Biblia y se va como si no iba a pasar. Yo si lloro, pues me quedaré una hora por lo menos bajoneado, porque es parte de la emoción. Pero si te hago el show, porque han visto en los encuentros, cómo lloran, y se acaba media. Increíble. Yo no lloraba por eso, ¿por qué? Porque no lo sentía. Ahora en Primera de Pedro 3:12 también Pedro habla. Primera de Pedro 3:12, el apóstol Pedro también nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿De cuántos versículos hay? Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Interesante. Cuando es conforme a su voluntad. Recuerden que hay un versículo que dice que cuando pides mal, ¿no? Pides y no recibes, porque pides mal, porque pides para tus deleites. Un ejemplo. Si yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser millonario. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar eso? Pero Dios te va a decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero ser más como tú. Ayúdame, Dios. El carácter que tengo es horrible. Usa tu Santo Espíritu para cambiarme. Dios lo hace. Eso está sobre el plan. O si no, puedes decirle, Señor, los frutos del Espíritu. No soy paciente. Quiero ser más amoroso con mi esposa. Porque hay gente que no me nace, ¿cierto? Porque hay un día les voy a explicar sobre los lenguajes del amor. Hay gente que ha crecido en familias donde nunca ha habido afecto. Todo era. Entonces tú quieres hacer, pero no puedes hacer. Entonces tú puedes orar y decirle, Señor, dice tu palabra, que tú me pones a mí tanto el querer como el hacer, ¿no? Porque nosotros todo queremos, pero casi nada hacemos, ¿o no? Eso se llama procrastinar. Eso lo dejamos para después. Cintia dice que yo soy así. Yo siempre digo, pues. Entonces así. Bueno, a veces he sido así, ahora ya no me así. Entonces cuando yo no puedo alcanzar algo por mis fuerzas naturales, le digo, Señor, pon en mí no solo el querer, sino el hacer. Dios contesta esa oración. Una característica que distinguía la oración de los primeros cristianos era la certeza que sería escuchada.
Eso siempre sabían ellos. La pregunta es, cuando tú oras, ¿crees que Dios te escucha? ¿O lo haces por algo mecánico, como para aquietar tu conciencia? Porque a veces venimos de la religión, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el mejor. O Dios te salve María, o ese ángel de mi guarda, dulce compañía. Yo rezaba ese cuando era chibolo. Ahora vamos a seguir avanzando. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es un simbolismo que viene del Antiguo Testamento. ¿Cómo te puedo explicar un poco cómo era? ¿Ya? El altar de oro nos recuerda el altar donde estaba el incienso dentro del lugar santo. Dentro del lugar santo era un altar pequeño, más o menos, que tenía unos 90 centímetros de altura y de ancho era 45 por 45. Y estaba hecho de madera cubierto de oro. Eso había cuando había el templo, ¿no? Y había sobre el altar una cazuela en la cual se quemaba el incienso. Este altar estaba directamente, estaba el altar y estaba el velo y estaba el lugar santísimo. Y cada cierto tiempo venía el sacerdote, echaba incienso y ese perfume iba entrando al lugar santo. Y después entraba hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces, según el pensamiento de los judíos, esa fragancia llegaba a la presencia de Dios. Casi desde el principio, esa fragancia está relacionada con el concepto de las oraciones que entran a la presencia de Dios. Por eso que en las procesiones mundanas que hacen, usan el incienso. Porque para ellos, como diciéndole que esa ofrenda está llegando como olor fragante ante Dios. Eso es más o menos el tema del incienso. Para nosotros, tuviéramos que hacer alguna diferencia, dice, tenemos acá la cazuela con el incienso y echamos las oraciones. Simbólicamente el incienso podría ser para nosotros la intercesión que hace el Espíritu Santo y Jesús unida a nuestras oraciones. ¿Se dan cuenta? Porque hay una cosa que tienen que saber, ¿no? De todas maneras tienen que saber, cuando tú oras, no creas que tú estás solo. Siempre tenemos asistencia de Dios, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo, que cuando pedimos no sabemos quién nos ayuda. Leo ese versículo. Y que Jesucristo está arriba también intercediendo por nosotros. Cuando tú te pones a orar, una de las cosas que tú debes decir, y lo vamos a hablar un poco más adelante, es pedirle al Espíritu Santo que te ayude a orar, para pedir como conviene. Y Él te va a dirigir, porque nuestra tendencia natural es pedir mal. Es pedir mal. Dice así, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los restos es su gozo. Dios se goza cuando oramos, ¿no? Ahora, Dios desea que oremos por todas las cosas, hermano. Y ese es el versículo de Filipenses 4:6. Nunca se olvide esto, porque esto es una orden. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estéis preocupados. ¡Qué increíble! No te preocupes por nada, dicen otras versiones, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con este versículo se va a poder armar una prenda. La preocupación para un creyente
es pecado. ¿Saben eso? ¿Nos preocupamos o no? ¿Quién no se preocupa acá? Todos. ¿Qué dice acá? Que debemos, que en vez de eso, debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, o sea, con todo nuestro sentimiento, y dar gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Significa que eso que van a ser contestadas? No, porque una petición no siempre es contestada, ¿sí o no? Lo que dice en el otro versículo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ese sobrepasa todo entendimiento, significa sobrepasa todo pensamiento, toda circunstancia, ¿no? Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Habrá paz. La respuesta es que sí, Dios te dice que va a haber a tu oración y es paz. ¿Cuántos han orado y han sentido paz cuando están pasando un problema? Haga eso, ¿no? Ahora, ¿qué oración? ¿Se acuerdan qué oración podían estar haciendo estos hermanos que estaban en el Apocalipsis 8? Señor, vénganos, ¿se acuerdan? Eso era lo que estaban orando. Eso es lo que van a estar orando, ¿no? ¿Y qué sucedió después? Sucedió pues, lo que dice en el 5, que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Hubo una respuesta. Ahí está la respuesta. Hubo un terremoto. Pero después, más adelante, no lo quiero confundir, vamos a ver por qué Dios hace estos terremotos y muere la gente. Uno a veces como se pone a pensar, ¿por qué Dios es tan malo? Pero no. Después vamos a ver que no es porque sea malo, que no está buscando que la gente se arrepienta. Y después lo vamos a tener en nuestra vida. Y vamos a ver por qué Dios ha permitido tantas cosas para que estemos acá. Es bien interesante. Pero ahora vamos a concentrarnos en algo. La Biblia enseña que cuando los cristianos oran, el cielo escucha y se alegra, sino también responde. Dios responde a nuestras oraciones. Mateo 7:7. Jesús, el Maestro, dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y habla de perseverancia. Santiago también dijo, en el capítulo 5, en el versículo 16, ¿se acuerdan? La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Después tenemos Primera de Juan 5:14 y 15. Primera de Juan 5:14 y 15. Este versículo es clave para nuestra vida de oración. ¿Llegaron? ¿O ocultaron? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cómo puede hacer, pastor, para orar de acuerdo a su voluntad? Primera de Juan 5:14 y 15. Es bien interesante la pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Lo primero que debe hacer usted, y yo lo hago, es leer una porción de las Escrituras. Supongamos, tú estás pasando por un problema, ¿cierto? Entonces tú lees el versículo y dices, te
que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan bien, ¿cierto? Conforme al propósito en el cual hemos sido llamados. Ese versículo es buenazo, porque cada prueba que tenemos es diferente y es individual, está dirigida para nosotros. Mi prueba no es igual que la prueba de Richard, ni la de Ricardo. La prueba de él es su prueba. Si yo veo su prueba, de repente para mí no significa mucho. Es igual. Entonces yo leo ese versículo y estoy pasando por un problema. Está la voluntad de Dios escrita. Entonces yo puedo orar así: Señor, está escrito en tu palabra que lo que me está pasando va a ser para mi bien. Yo no lo entiendo, me duele, me molesta, estoy sufriendo, porque sé orar con el corazón en la mano. Porque hay gente que ora con palabras ampulosas, prefabricadas, y es como si quisiera florear a Dios, pero Dios no lo va a hacer, no es que está flor, no es, pues, es Dios, pues. ¿Ustedes han visto a esa gente cómo ora? Digo, oh Señor, Dios mío, y parecen unos locos. No, baja tu cabeza, porque cuando tú oras a Dios, debes bajar la cabeza y decirle lo que sientes. Si tú quieres copiar la oración de otro, hermano, estás hecho. Yo oro de una manera, cada uno ora de una manera natural y diferente, pero Dios te va a escuchar. Entonces yo les animo a que oren así, usando la Biblia. ¿Creemos en el poder de la oración? La oración es el arma secreta que tenemos los cristianos para luchar contra el mal y para luchar contra nuestros problemas. Hoy día hemos orado, ¿por qué? Para los que no llegaron, para los que llegaron tarde y se pierden, contra la idolatría que en este momento hay en nuestra ciudad. Por eso hemos orado. Le hemos pedido perdón a Dios por toda esa gente que está atrás del Señor de los milagros. ¿No? Le hemos pedido perdón. Señor, perdona. Y David decía que no venga juicio sobre nuestra nación, porque juicio viene. Pero nosotros como cristianos intercedemos por el pueblo. Así lo hacía también Nehemías. Señor, mi pueblo y yo hemos pecado, decía él. ¿Han leído eso? Hay que leer. Nosotros somos parte del pueblo peruano y nos cae ese pecado. Vamos a ver cómo leía David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos al Salmo 55. Vamos al Salmo 55 porque acá hay una enseñanza para todos nosotros que nos sentimos muchas veces abrumados por la vida. No sé cuántas veces usted y yo hemos sentido hecho puré en nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 55. Vamos a leer hasta el verso 6, ¿ya? Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Este es un versículo que podemos ver a un David totalmente abrumado por el problema que estaba pasando. Y nosotros también hay momentos en que nos sentimos totalmente, como dicen, hechos puré, ¿no? Ya no tenemos qué hacer. Pareciera que no tenemos salida. Pero si usted sigue leyendo, en el capítulo, en el mismo Salmo, vamos al verso 16 y 17,
¿no? Dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Orad sin cesar. Esa es una forma de... ¿Y a qué conclusión llega? Porque acá hay toda una enseñanza. En el verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo único permanente en tu vida, hermano, y eso tienes que grabártelo acá, no es el problema el que estás pasando. Lo único permanente en tu vida es el cambio. Si usted analiza su vida, toda tu vida ha sido cambios. No eres el mismo cuando tenías 18 años. ¿Sí o no? No eres el mismo cuando eras soltero. Todo va cambiando. Esperemos que nuestra vida sea como la de José. ¿No? Mi vida ha sido como la de José. ¿Usted vio la vida de José? Él nació en una buena familia. Era el hijo predilecto. Su padre cometió el error de vestirlo con la mejor túnica y eso creó envidia de los hermanos. Cosas que a veces pasan en las familias. Sus hermanos fueron tan en nivel de envidia que tuvieron que lo quisieron asesinar, pero gracias a uno dijeron no y lo tiraron a un pozo. Después lo vendieron como esclavo y llegó a trabajar en la casa del más sanguinario de todo el reino de Egipto, que era el capitán de la guardia. Ese era el peor de todos, era el asesino del faraón. Sin embargo, encontró gracia, pero era esclavo. Después la esposa de este Potifar lo quiso inducir a que cometiera adulterio y él no quiso, y la mujer por despecho lo acusó de querer haberlo violado. Y se parecen muchas cosas de ahora, ¿no? Total, yo me pregunto si el hombre, siendo Potifar, era el jefe de la guardia y el asesino, ¿por qué no lo mató? ¿Y sabe por qué no lo mató? Porque sabía que era mentira, porque ya lo conocía José. Pero sin embargo José terminó en la cárcel. ¿Cómo? ¿No había soñado de que Dios tenía grandes planes para él? Y nosotros los cristianos también no tenemos en la Biblia grandes promesas. Sin embargo se comió en la cárcel. Pero un día se levantó, para él era un día normal, se suponía que iba a estar en la cárcel, pero esa noche estaba durmiendo en el palacio del rey en sábanas de seda, y su vida cambió así. ¿No será que algún día pase bien? Que tú te levantes un día y sea un día normal. Fue como yo, porque un día me levanté soltero y a la noche estaba casado. Claro, un día estaba en Machu Picchu con Cintia, ¿no? Y recibo una llamada de una persona que me ofrecía un trabajo donde ganaba el triple y cambió mi vida. Cambió mi vida. Así que lea la vida de José. El resultado, cuando usted sabe qué significa la oración, es que va a orar más. Pero cuidado, cuidado. ¿Cómo está tu relación con Dios? Vamos a ver la Biblia, Proverbios 15, 29. Otra vez, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y el 15:8, el Proverbio 15:8, ese también debe saber usted. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Ojo, cuando usted está en pecado, la oración, la abominación significa asco, ¿no? Es como que es repulsiva para Dios. Por eso siempre que usted va a orar, tiene que seguir un protocolo que ahora lo vamos a ver bien corto, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 4:16,
poder llegar a esto para hacer pequeño, porque la oración, como le dije, lo que más me impacta a mí la oración es que Dios me escuche. No que me hable, porque tengo la Biblia, sino que me escuche. La Biblia dice en Hebreos 4:16 que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Dice así? Pero confiadamente no significa irrespetuosamente. Porque este versículo dentro del contexto significaba que antiguamente nadie entraba a la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote. Pero con el sacrificio de Cristo todos nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero eso no significa que lo hagamos irrespetuosamente, porque Él es Dios. Y hay muchos cristianos que es irrespetuoso para dirigirse a Dios. Sobre todo la gente que decreta y la gente que declara y la gente que reclama, eso no es la voluntad de Dios, porque Dios no es tu empleado. Si yo puedo declarar, yo puedo decretar y yo puedo reclamar, ¿para qué voy a orar? Ya no oro. Si yo puedo pactar con Dios por dinero, ¿ya para qué oro? Ya no necesito fe, ¿sí o no? Hay un protocolo que Dios ha establecido en su palabra para poder entrar en su presencia. Como yo le digo, usted quiere hablar con el presidente de Vizcarra, se va a meter a su cuarto así. Va a entrar así, después de presidenta. Te agarran desde la puerta, te chancan, no. Es igual. Dios nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces lo mejor que puede hacer usted antes de orar es decirle: Señor, acá estoy y me presento en el nombre de Jesús. Esa es la frase clave. Porque si tú entras así, como si estuvieras entrando para darte gracias, ahí entra la adoración y la alabanza y pedir perdón. Usted va en el nombre de Jesús, da gracias, pide perdón y en ese momento puede entrar confiadamente al trono de la gracia, porque ya está limpio. Dios no escucha al pecador. Mientras usted no pida perdón, no va a entrar. Pero hay gente que dice: Señora, se le respeto. Es algo de las cosas que Dios marcó en mí desde que me convirtieron, respeto a Dios, pero el temor a Dios es respeto y admiración, no es miedo. Si usted tiene miedo a Dios, todavía no conoce. Y después de que usted hace eso, recién puede entrar a orar con confianza. Es un pequeño protocolo. Escucha, pastores, no, yo puedo entrar confiadamente. Digo: sí, pero tú eres un malcriado. Porque ni nosotros, con nuestros padres, podíamos ir a nuestros padres, hablar con nuestros padres, pero siempre había un respeto, ¿no? O sea: hola viejo, vamos a estar. Y entonces sabías que él te amaba, te podías acercar, y después, cuando ya había un poco menos de presión, ya podías bromear y todo, ¿o no? Entonces no hay que presentarnos irrespetuosamente nunca ante Dios. Tal vez debemos revisar nuestra vida de relación. ¿Estamos cumpliendo con ese protocolo? Si hay un protocolo en el mundo, ¿por qué lo hay? ¿No? Debe haber uno. Lo que pasa es que Dios te dice: sí, ven, pero ven a la manera que yo he dicho. ¿Usted cree que toda esa gente que está orando ahí con el Señor de los Milagros está dentro del protocolo? No. ¿A quién le está orando? Al Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros dice en la Biblia que es el mediador. Leímos el Salmo 115 para los que no llegaron, donde hablaba de que esos ídolos no te escuchen. Entonces, a pesar de que estamos estudiando el Apocalipsis, Dios nos hace recordar y nos hace meditar y nos dice: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Significa, hermano, pastor, que debo que orar 4 horas al día? No. 5 minutos, 10 minutos bien orados, de corazón, suficiente. Dios sabe. Hay gente que me dice: he orado 3 horas, pero tanto minutos, yo a los 10 minutos ya no tengo que decirle a Dios. ¿De verdad? O le voy a repetir como si fuera un bruto lo mismo a cada rato. No, todos los días digo: Señor, ayúdame, sosténme, soy humano, no quiero caer, no quiero retroceder, dame la fuerza como el que pongo el hacer. Tengo ciertas cosas que así les pido, y siempre les pido que me ayuden. Pero
la palabra que salga de mi boca sea su palabra y no mi mente, mis emociones. Que si vengo al púlpito amargo, no se, de repente me amargo con alguien, porque yo estaba en culto donde el pastor se llevaba mal con alguien y desde acá le daba, pero con hacha. ¿O no? ¿A quién le ha pasado eso? Eran dirigidos. Eran dirigidos. Yo no predico para nadie, yo predico la palabra. ¿Por qué? Porque es el llamado mensaje. Entonces, el mensaje de hoy día, hermano, es cómo está tu vida de oración. Te estás poniendo de acuerdo con ese incienso que es Jesucristo y el Espíritu Santo para que junto con tu oración llegue como olor fragante a Dios. Te estás esforzando en vivir en santidad. Mira, cuando estudiamos las iglesias, hay una con la que más me identifico, con la que dice que tenían poca fuerza. Nosotros somos una iglesia de poca fuerza, porque no somos económicamente, no tenemos grandes templos, no somos súper ungidos, pero con lo poco que tenemos estamos haciendo la obra. Y eso es lo importante. Lo importante es que ustedes sepan que es un cristiano de verdad, no que crea que es un cristiano. Usted esté seguro que se va a salvar, no que alguien le ha dicho que se va a salvar, porque diezma, porque pacta, porque todo eso, vamos a reclamar, dice. Ya, pero antes de reclamar vamos a hacer una ofrenda de guerra. ¿Ya? Pon hasta lo que te duela. ¿Le escuchado eso? Que todos van allá, que todos tenemos necesidades, ¿no? Si el hombre que caiga dice que representa a Dios, así será. Al final tú reclamas y no te cae nada. El único que reclamó billete y le cayó fue el pastor mentiroso. A este hermano. Pero el resto sí, igual. Pero cuando tú oras y buscas el reino de Dios y su justicia, todo procede. Esa es la frase, ese es el versículo de la prosperidad de Dios. Ese es, busca el reino de Dios y su justicia. Ora y pórtate de acuerdo a la palabra. Eso es todo, vamos a ponernos de pie. La próxima semana vamos a ver la trompeta. Vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a ver. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Dios, en esta mañana porque nos has hecho reflexionar a todos nosotros acerca de cómo está nuestra vida de oración. ¿Estamos orando? ¿No estamos orando? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la posición de nuestro corazón cuando nos dirigimos a ti? Somos irrespetuosos. Perdónanos, Señor, si en algún momento por ignorancia hemos orado mal. No ha sido nuestra intención. Pero hoy día hemos aprendido, Dios, que entrar confiadamente no es entrar irrespetuosamente a tu presencia. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, ponga en nosotros el querer como el hacer. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que nos indique cómo debemos orar, qué debemos pedir. Y te pedimos que Jesucristo siga intercediendo por nosotros en los cielos. Necesitamos de ti, Señor. Todos nosotros que estamos acá estamos pasando por diferentes circunstancias. Te pedimos misericordia de lo alto. Te pedimos gracia y favor. Pero sobre todo, Señor, con esto queremos terminar. Te pedimos que se haga tu voluntad en nuestra vida. Tu voluntad, no la nuestra. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.